Hoy vas a escuchar algo diferente. No es una clase de teología. No es un sermón. Es el fruto de más de 20 años de investigación, entrevistas, viajes y experiencias personales. He estado en monasterios donde se oyen voces por las noches. He leído manuscritos que no figuran en ningún catálogo oficial. He escuchado testimonios de personas que, tras morir durante minutos clínicamente, contaron cosas que no caben en palabras humanas. Y sobre todo, he hablado con quienes no quieren que esto se sepa. Durante siglos, la Iglesia ha hablado del infierno. Lo ha descrito, lo ha predicado, lo ha advertido. Pero, ¿cuánto de lo que sabemos es realmente cierto? ¿Cuánto ha sido silenciado, suavizado o deliberadamente escondido por miedo, por respeto o por no escandalizar? Porque hay 10 cosas sobre el infierno que muy pocos saben. Y lo que las une no es el fuego, ni el demonio con cuernos, ni los gritos eternos. Lo que las une es el silencio de Dios. Y ese silencio es lo que más duele. Este vídeo no es para asustarte. Es para despertarte. Porque quizá, sin saberlo, ya estás caminando cerca del borde. Quédate hasta el final. Porque al final, entenderás por qué todo esto ha sido silenciado. Y porque ahora, tenemos que hablar. Durante años, pensé, como tantos otros, que el infierno era un lugar al que uno iba después del juicio final. Un destino eterno para las almas que rechazaban a Dios, como si se tratara de un castigo definitivo al final del camino. Sin embargo, todo cambió cuando conocí al padre Joaquín, un sacerdote jesuita retirado que había dedicado los últimos 30 años de su vida a acompañar a moribundos. Lo conocí en un hospital de cuidados paliativos en Navarra. Fui allí para documentar cómo la fe ayuda a sobrellevar el dolor en los últimos días. Pero lo que encontré fue muy distinto. El padre Joaquín me dijo algo que al principio me pareció escandaloso. El infierno no comienza cuando mueres. Comienza cuando dejas de amar. Le pedí que explicara. Y durante 2 horas, en una pequeña sala con olor a alcohol y a incienso antiguo, me habló de lo que había visto. Hay personas, me dijo, que llegan al final de su vida completamente solas, frías, insensibles. No por falta de compañía, sino porque algo en su interior se apagó hace años. Les hablas de Dios y no sienten nada. Les hablas del perdón y no les importa. Les pones una cruz en la mano y les resulta ajena, como si se tratara de un objeto cualquiera. No odian. No blasfeman. Simplemente, ya no están. Su alma se ha replegado en sí misma, como una flor muerta. Están vivos, pero por dentro, es infierno. Esa noche no dormí. Comencé a investigar. Visité comunidades contemplativas, hablé con religiosos, psicólogos, médicos del alma. Y todos, de una u otra forma, decían lo mismo: hay una realidad espiritual que empieza antes de la muerte. Y muchas veces, ese comienzo es tan lento, tan sutil, que nadie lo percibe. No hay llamas. No hay demonios. Solo una ausencia creciente. Un silencio que se convierte en costumbre. Una pérdida de sentido tan profunda que ya no duele, porque ni siquiera queda conciencia para sentir dolor. Uno de los casos más estremecedores lo escuché de boca de una monja carmelita de clausura. Me pidió no revelar su nombre. Me dijo que, años atrás, atendieron en el locutorio a una mujer que pedía desesperadamente hablar con alguien que todavía creyera. Durante la conversación, la mujer les confesó que sentía dentro de ella un hueco que no cesa, una sensación de caída constante. Nadie la entendía. Su psiquiatra decía que eran alucinaciones. Su director espiritual hablaba de noches oscuras. Pero ella insistía: no tengo miedo. No tengo esperanza. No tengo nada. Estoy viva, pero ya me he ido. La monja me confesó que, tras esa conversación, se pasó semanas sin dormir bien. Era como si la hubiera visto en el umbral del infierno, pero todavía aquí. Como si caminara entre nosotras, pero con el alma ya marcada. Esa frase me persiguió. Porque me di cuenta de que hemos edulcorado la idea del infierno. Lo hemos relegado a un futuro lejano, como si fuera algo que ocurre solo a otros, después de una vida llena de pecados graves, después de muchas oportunidades perdidas. Pero la realidad que descubrí es mucho más aterradora. El infierno empieza aquí. Cuando dejas de mirar al otro con compasión. Cuando la oración se convierte en un trámite. Cuando el pecado ya no duele. Cuando la indiferencia se vuelve tu escudo. Y lo más grave, cuando ya no quieres volver. He conocido a personas que caminan por el mundo con el infierno en la mirada. No lo saben. No lo entienden. Pero lo llevan dentro.
porque han decidido que no necesitan redención. Y esa, quizás, sea la mayor astucia del enemigo, hacernos creer que el infierno es un mito, que no existe, que es una exageración. Porque mientras lo niegas, puede estar gestándose en ti. El padre Joaquín me lo dijo claramente. No todos los que viven están vivos. Y no todos los muertos están en el infierno. Pero algunos, ya han empezado a caminar en él. Así que ahora te pregunto a ti, ¿en qué momento dejaste de arder por dentro? ¿En qué momento la oración se volvió rutina? ¿En qué momento dejaste de buscar a Dios? Porque si no sabes responder, quizás el juicio ya ha comenzado. Y el fuego, aunque aún no lo veas, ya ha empezado a apagarte. Durante siglos, la iconografía cristiana nos ha mostrado al infierno como un abismo de fuego, lleno de demonios con rostros grotescos, gritos desgarradores, cadenas, lava ardiente y pecadores colgados por los pies. Y aunque esta imagen tiene una función catequética poderosa, la de advertir y despertar la conciencia del peligro eterno, hay algo que muy pocos saben. El infierno verdadero no arde por fuera, arde por dentro. Y fue en Roma, en un rincón olvidado de la Universidad Gregoriana, donde escuché por primera vez esta afirmación. Había concertado una entrevista con el padre Agostino S., un teólogo jesuita que llevaba décadas estudiando las visiones místicas de santos y beatos sobre el infierno. Cuando le pregunté si creía en las llamas del infierno, hizo una pausa larga, me miró fijamente y dijo: el alma que no arde por Dios, arde por su propia ausencia. No lo entendí del todo en ese momento. Pero entonces me llevó a una habitación pequeña donde guardaba copias personales de escritos poco conocidos, cartas de beatos, diarios espirituales, extractos de procesos de canonización. Uno de los documentos más estremecedores era un fragmento del diario de Sor María de Jesús de Ágreda, mística del siglo XVII. Allí, la religiosa describe una visión que tuvo durante una vigilia nocturna. Dice que vio a un alma condenada, no rodeada de fuego, sino consumida por dentro, como si la propia conciencia fuera el horno. La frase que más me impactó fue esta: no había fuego físico, pero ardía el alma por no poder mirar a aquel que era su deseo no admitido. Su condena no era el castigo, era el anhelo insoportable de algo que ya no podía tener. Esa palabra, anhelo insoportable. Ahí entendí todo. El infierno no es un castigo que Dios impone. Es una realidad que el alma elige cuando decide cerrarse al amor eterno. El alma, creada para la comunión con Dios, no puede ser feliz en ningún otro estado. Y cuando se cierra definitivamente a esa unión, cuando ya no hay más posibilidad de conversión, la distancia entre lo que fue creado para amar y lo que rechazó se vuelve sufrimiento eterno. No es una llama que abrasa la piel. Es una llama que consume desde dentro. Una ausencia tan total, que duele como si fuera fuego. Por eso Santa Teresa de Ávila decía que prefería morir 1000 veces antes que pasar un solo día en ese estado. Porque el fuego del infierno no es físico. Es espiritual. Y por eso mismo, es mucho más real. Mucho más terrible. Mucho más definitivo. Hay un documento antiquísimo, atribuido a un monje bizantino del siglo VI, que se conserva fragmentado en el archivo de la Biblioteca Vaticana. Se titula Laus Silentii, Alabanza del Silencio. En uno de sus fragmentos dice: el infierno es silencio. Silencio sin palabra. Silencio sin Dios. Silencio sin ti mismo. Porque en él ya no queda nadie que pueda decir, yo, punto. Volví a esa idea una y otra vez. ¿Y si el fuego del infierno no es una hoguera exterior, sino la incapacidad de amar? ¿Y si la pena eterna no es que Dios castigue, sino que permita que vivas eternamente sin Él, porque así lo quisiste? Me impactó especialmente lo que me contó una monja clarisa en Segovia. Durante una experiencia de oración profunda, dijo que sintió lo que sería vivir sin la presencia de Dios ni un segundo más. Y lo describió así: es como si algo dentro de ti se apagara, y ya no supieras quién eres, ni para qué existes. No hay dolor físico, pero hay una nostalgia que aplasta. Una tristeza que te ahoga. Y lo peor, es que ya no puedes pedir ayuda. Esa frase la anoté en mi cuaderno como si fuera un dogma personal. Ya no puedes pedir ayuda. Porque cuando se cierra la posibilidad de amor, ya no queda redención. Y por eso el infierno no es un lugar de fuego. Es un estado del alma que ha dicho no tantas veces, que ya no recuerda cómo decir sí. El padre Agostino me lo resumió con brutal claridad antes de despedirnos. El infierno es el lugar donde Dios sigue amando. Pero el alma ya no puede recibir ese amor. Y eso,
eso es lo que más quema. ¿Y tú? ¿Te has preguntado alguna vez si hay algo en ti que ya ha empezado a cerrarse? ¿Hay algún rincón en tu alma donde Dios no entra? ¿Alguna herida, algún pecado, algún orgullo que se ha vuelto más importante que la salvación? Porque si es así, quizá ya has encendido una chispa. Y el infierno no necesita fuego físico para consumarte. Solo necesita que le des espacio en tu alma. Cuando comencé esta investigación, pensaba, como muchos, que los condenados al infierno eran almas llenas de odio, rabia, rebeldía. Personas que se habían burlado de Dios, blasfemado contra el Espíritu Santo, cometido atrocidades sin arrepentimiento, y que por su rechazo abierto al bien, acababan en el lugar de la condenación eterna. Y aunque eso es en parte cierto, pronto descubrí algo que pocos teólogos dicen en voz alta. Hay almas que no odian a Dios. Simplemente ya no pueden soportar su luz. Y eso, querido espectador, es mucho más aterrador. Fue en Florencia donde escuché por primera vez esta idea. Un antiguo manuscrito conservado en el convento de San Miniato al Monte contenía extractos de sermones del beato Pier Giovanni della Croce, predicador franciscano del siglo XV, famoso por sus visiones místicas. En uno de esos extractos, describía una visión del juicio particular de un alma común, no asesina, no blasfema, no pagana. Una persona que había vivido una vida tibia, sin grandes pecados ni grandes virtudes. La visión relataba que, al momento de la muerte, esta alma fue presentada ante la luz divina. Pero en lugar de correr hacia ella, como hacen los que anhelan a Dios, retrocedió. No gritó. No maldijo. No suplicó. Simplemente cerró los ojos. Porque la luz era insoportable. Y allí entendí la verdad terrible que encierra esta tercera realidad. El infierno no es solo para los malvados. También es para los que nunca aprendieron a amar la luz. El alma, creada para la gloria, puede llegar a detestar la claridad si ha vivido siempre entre sombras. No porque la luz sea cruel, sino porque la luz revela todo lo que fuiste y todo lo que no quisiste ser. ¿Y si no estás preparado para verte con los ojos de Dios? La eternidad se convierte en tormento. Una tarde, entrevisté a una mujer que sobrevivió a un paro cardíaco. Se llamaba Laura C., tenía entonces 41 años. Estuvo clínicamente muerta durante 4 minutos. Me narró, con una frialdad inquietante, lo que vivió. No vi fuego. No vi demonios. Vi una claridad inmensa. Pero no era paz. Era como una mirada que lo sabía todo de mí. No podía esconderme. No podía justificarme. Y lo peor, no podía amar esa luz. Sentía vergüenza. Deseaba que se apagara. Quería huir. Pero no había dónde. Laura no era creyente antes de esa experiencia. Hoy vive en una comunidad de oración perpetua, dedicada a reparar por su pasado. Me confesó algo más. La gente cree que los que van al infierno odian a Dios. Pero yo estuve al borde. Y lo que sentí no fue odio. Fue incapacidad de amar. Como si ya no supiera cómo hacerlo. Ese testimonio se repite en muchos relatos místicos. Sor Faustina Kowalska, santa polaca del siglo XX, escribió que en sus visiones del infierno veía a almas que no querían salir. No porque fueran felices allí, sino porque no podían soportar el amor que las esperaba fuera. ¿Te das cuenta de lo que eso implica? El infierno no es una reclusión. Es una elección. Una elección silenciosa, progresiva, repetida tantas veces que termina por deformar el alma. No hacia el odio, sino hacia la indiferencia. Y en ese estado, la presencia de Dios se vuelve insoportable. Su mirada, una herida. Su amor, una pena. En palabras de San Juan de la Cruz. Donde no hay amor, pon amor, y sacarás amor. Pero si el alma ya no sabe lo que es amar, solo queda la ausencia. Por eso no basta con no pecar. No basta con portarse bien. Si tu alma no arde por Dios, si no anhela la luz, si no se ejercita en la humildad, la oración, la compasión, puede llegar un día en que el rostro de Dios no te parezca bello, sino intolerable. Y ese es el comienzo de la condena. Porque lo que no se ama, se rechaza. Y lo que se rechaza eternamente, se convierte en infierno. El padre Giancarlo, un exorcista de Umbría, me lo dijo con dolor en una conversación privada. Muchos creen que el demonio odia a Dios. Pero no es así. El demonio no lo odia. El demonio no puede amarlo. Porque su alma se ha cerrado por completo a esa posibilidad. ¿Y tú? ¿Te estás abriendo al amor de Dios? ¿O te has acostumbrado a vivir sin él? Recuerda esto.
El infierno no empieza cuando odias a Dios. Empieza cuando ya no sabes cómo amarlo. A lo largo de la historia, desde los tiempos de Dante hasta nuestros días, se ha insistido en que el infierno tiene niveles, círculos, capas, ámbitos de sufrimiento más o menos intensos, según la gravedad de los pecados. El asesino abajo del todo. El avaro más arriba. El traidor en el centro, con Judas. Y aunque esa imagen literaria ha calado profundamente en nuestra cultura, hay algo mucho más profundo, y mucho más real, que no se ha explicado lo suficiente. Las jerarquías del infierno existen. Pero no se organizan por tipos de pecado. Se organizan por la distancia que cada alma ha puesto entre sí y el amor. Fue San Ignacio de Loyola quien dijo que el alma, en el infierno, sufre en proporción a la claridad que tuvo sobre la verdad y la rechazó. No es un castigo matemático. No es una condena burocrática. Es una reacción directa al grado de luz al que el alma cerró su corazón. Y esa luz no es otra cosa que la presencia de Dios. Durante una investigación en la Universidad de Salamanca, accedí a un conjunto de manuscritos que pertenecieron al padre Luis de la Vega, confesor de Santa Teresa de Jesús. En ellos, relataba cómo la santa había tenido una visión del infierno donde no había llamas físicas, sino zonas de oscuridad creciente. En las más superficiales, las almas aún recordaban haber amado alguna vez. Más abajo, ya no sabían si habían tenido un nombre. Solo quedaba un eco y una ausencia. La santa lo describía así. Allí, donde no se distingue el día de la noche, hay almas que han perdido hasta el deseo de ser redimidas. No gritan, no lloran, no piden. Solo existen, sin saber por qué. Esa frase me golpeó, sin saber por qué. Es decir, no es solo dolor. Es desorientación eterna. Es perder el sentido, hasta de haber existido. Eso es el infierno profundo. Y eso, precisamente, constituye su jerarquía, no en función del castigo, sino del vacío. De cuánta presencia divina queda, o no. Entrevisté al padre Marcelino H., dominico de 88 años, considerado uno de los mayores expertos vivos en demonología católica. Me recibió en su celda con una Biblia abierta por Job y una vela encendida. Me dijo, antes de que yo hablara: el problema de hoy es que creemos que el infierno es un lugar, cuando en realidad es un grado. Un estado. Una medida de cuánta distancia has querido mantener con Dios. Le pregunté si esa distancia podía medirse. Me dijo que sí. Y me mostró un esquema sorprendente, una espiral invertida. Cada vez que el alma se aparta de Dios, me dijo, no cae a un sitio. Cae hacia adentro. Se encierra. Se contrae. Se hace más pequeña. Y cuanto más pequeña es, más lejos está de la gracia. Ese es el verdadero infierno, una contracción del alma. Un encerramiento voluntario. Una cárcel construida desde dentro. Y como en toda prisión, hay quienes están en celdas más profundas. Pero no por castigo, sino por voluntad. San Juan Crisóstomo, uno de los padres de la Iglesia, decía: Dios no encierra. Dios respeta. Y en el infierno, lo que reina no es su voluntad, sino el deseo del alma que se aleja. Por eso las jerarquías del infierno no están construidas como un castigo progresivo, sino como un espejo progresivo. Cuanto más reflejaste a Dios en tu vida, menos lejos caes. Cuanto más te alejaste de su luz, más profundo es tu abismo. El infierno más terrible no es el de los gritos. Es el de los mudos. No es el de las llamas. Es el de las sombras sin fin. Y lo más escalofriante de todo es que no hay llave. Porque las puertas no están cerradas desde fuera. Están selladas desde dentro, por el alma misma. ¿Entiendes lo que eso significa? Que cada día, cada pensamiento, cada acto de indiferencia o de amor, te coloca más cerca o más lejos de esa espiral. No todos irán al infierno, Dios no lo quiera. Pero los que vayan, estarán exactamente donde eligieron estar. A la distancia exacta del amor que rechazaron. Y eso, será su eternidad. Pocas verdades me han costado tanto aceptar como esta, que hay almas que, incluso ante la oferta de perdón, eligen no volver. No por ignorancia. No por debilidad. No por confusión. Sino por una decisión radical, silenciosa, definitiva. Recuerdo perfectamente el momento en que escuché por primera vez esta posibilidad. Fue en una entrevista privada con el cardenal emérito de Cracovia, ya retirado, quien durante décadas había trabajado en la Congregación para la Doctrina de la Fe.
Cuando le pregunté si era cierto que Dios ofrece la misericordia incluso en el último instante, él me respondió: sí, pero no todos la aceptan. Porque para algunos, ya no es deseable. La verdad de Dios, en ese momento, les resulta intolerable. Aquella frase me dejó sin habla. ¿Cómo es posible que un alma rechace la misericordia? ¿Cómo puede alguien, sabiendo que la eternidad depende de ello, cerrar el corazón? Y él, como si leyera mis pensamientos, añadió con voz grave: porque en ese punto, ya no quieren ser perdonados. Quieren tener razón. En los años siguientes, este tema apareció una y otra vez en mis investigaciones. Sor Faustina Kowalska, en su diario místico La Divina Misericordia en mi alma, escribió con detalle sobre su visión del infierno. Y relató que, en medio del sufrimiento de las almas condenadas, había una característica que se repetía. No pedían ayuda. No rogaban. No se arrepentían. Estaban encerradas en su dolor. Pero lo más terrible era que lo consideraban justo. Y eso me estremeció. Porque implica que el infierno no es solo un castigo. Es un estado de justificación perpetua. El alma no solo está lejos de Dios. Cree que debe estarlo. Tuve la oportunidad de hablar con un sacerdote exorcista, el padre Rodrigo, en México. En sus años de experiencia había atendido más de 300 casos confirmados. Me confesó algo que nunca olvidaré. En algunas sesiones, el demonio no grita. No insulta. Solo repite una frase: yo elegí. Yo tenía razón. Y eso es lo más satánico de todo, el orgullo eterno. Porque el infierno, en el fondo, no es solo sufrimiento. Es autoafirmación sin amor. Libertad sin verdad. Existencia sin Dios. Y en ese abismo, la voluntad no desaparece. Se endurece. Hay un fragmento de San Bernardo de Claraval, poco citado, donde dice: el alma que rechaza la luz no queda ciega. Queda convencida de que no hay otra. Y esa es la tragedia, que algunas almas no quieren la salvación, porque ya no la consideran buena. En el monasterio de San Lorenzo del Escorial, un anciano monje me compartió una historia estremecedora. Un penitente que había vivido décadas lejos de Dios, tras una confesión aparentemente sincera, se detuvo al final y dijo: no quiero que me perdone. Solo quiero que sepa lo que sentí. Fue como si la confesión no buscara reconciliación, sino reivindicación. Ese es el sello del infierno, la imposibilidad del perdón no por parte de Dios, sino del alma que ya no quiere ser perdonada. Es un concepto difícil de tragar. Pero es una verdad de nuestra fe. El infierno no es la negación de la misericordia. Es la negación de la aceptación. Dios no impide que nadie se salve. Pero el amor, por su misma naturaleza, no puede imponerse. Solo puede ofrecerse. Y si el alma lo rechaza, si lo hace de forma definitiva, consciente, libre, entonces el infierno no es un castigo. Es el resultado lógico de una elección. Una que se ha repetido tanto, que ya no hay vuelta atrás. El Catecismo de la Iglesia Católica lo dice claramente en su número 1033. Morir en pecado mortal sin estar arrepentido ni acoger el amor misericordioso de Dios significa permanecer separado de Él para siempre por nuestra propia y libre elección. Y eso, querido espectador, es lo más escalofriante. Que el infierno no es un fallo del amor de Dios. Es el fracaso del amor en el corazón del hombre. Una vez hablé con un joven que había perdido la fe. Le pregunté si creía en el infierno. Me respondió: no sé si existe. Pero si existe, seguro que hay gente que prefiere estar allí, antes que pedir perdón. Y supe que tenía razón. Porque he visto ese orgullo. He escuchado esa soberbia. He sentido ese veneno. Y te lo digo con el corazón en la mano. Nadie va al infierno porque Dios lo quiera. Pero muchos se encaminan allí porque ya no quieren cambiar. Esta fue una de las revelaciones que más resistí aceptar. Porque cambia radicalmente nuestra forma de entender la condenación. Pensamos, y con razón, que el infierno es el destino de quienes eligen libremente separarse de Dios. Pero, ¿qué pasa con aquellos que no lo eligen conscientemente, y sin embargo parecen haber nacido ya dentro de su sombra? Lo descubrí mientras investigaba un caso de liberación espiritual en una aldea de Aragón. Allí vivía una familia marcada por el dolor. 3 generaciones de suicidios, abandono, adicciones, enfermedades mentales y una atmósfera espiritual tan densa que los sacerdotes del lugar se referían a la casa como la morada del lamento. Fue allí donde conocí a Marta, una joven de 28 años que, desde su infancia,
había sentido una oscuridad inexplicable en el alma. A los 11 años, le dijo a su madre: «Tengo algo dentro que me odia». Los psiquiatras no supieron qué hacer. Su diagnóstico oscilaba entre esquizofrenia, trastorno límite y alucinaciones inducidas por trauma. Pero los síntomas no cuadraban. No había voces claras. No había desconexión con la realidad. Había, más bien, una conciencia profunda del mal y una incapacidad total para resistirlo. El párroco del pueblo, que conocía el historial de la familia, accedió a realizar una oración de liberación. Fue en esa sesión donde ocurrió algo que jamás olvidaré. Cuando el sacerdote invocó el nombre de Jesús, Marta, en medio de un estado de semi-inconsciencia, dijo con una voz que no era la suya. No empezó con ella. Nació ya marcada. No diré más sobre lo que ocurrió después. Solo añadiré que, tras meses de dirección espiritual, confesión frecuente y oración diaria, Marta comenzó a liberarse. Poco a poco. Lenta pero firmemente. Y en una de nuestras últimas conversaciones me dijo: «Ahora entiendo que hay cosas que no elegí, pero que estaban en mí. Como si alguien las hubiera sembrado, y yo nunca supiera cómo arrancarlas». Esa frase me llevó a indagar más profundamente en la tradición espiritual de la Iglesia. Y lo que descubrí fue demoledor. Los padres del desierto, en sus escritos más antiguos, hablaban de algo llamado sombras hereditarias. No como maldiciones mágicas, sino como transmisión espiritual de heridas no sanadas. Cuando una familia vive generaciones enteras sin fe, sin amor, sin perdón, esa ausencia se convierte en un terreno fértil para el mal. No necesariamente para posesiones demoníacas, pero sí para lo que algunos teólogos han llamado ambientes de condenación. Una especie de clima espiritual donde el alma crece sin defensa, sin guía, sin luz. En esos contextos, la libertad del alma se ve nublada. Y aunque sigue siendo libre, nunca se le enseñó a elegir. Hay una cita poco conocida de San Alfonso María de Ligorio donde dice: «Hay familias enteras donde el demonio no entra por la puerta, sino que ya está sentado en la mesa». Esa es la herencia infernal, no genética, no mágica, espiritual. Y lo más grave es que se transmite en el silencio, en la falta de oración, en la ausencia de sacramentos, en la omisión del bien. Porque el infierno, cuando no se combate, se instala. No hace falta invocarlo. No hace falta adorarlo. Basta con no oponerse. Basta con vivir como si Dios no existiera. Basta con permitir que el mal pase, sin resistencia. Esa pasividad es la vía más fácil para que el infierno eche raíces. Y cuando lo hace, comienza a modelar almas. No con gritos. No con violencia. Sino con indiferencia. Así se hereda el infierno. En una madre que ya no reza. En un padre que reniega del perdón. En un hogar donde no se bendice la mesa. En una vida donde no hay confesión. La buena noticia, y sí, la hay, es que esa cadena se puede romper. Lo he visto. En Marta. En otros casos. Con una sola alma que diga basta, con una sola confesión hecha con verdad, la herencia infernal se detiene. Pero hay que quererlo. Y hay que saberlo. Porque si no, la sombra continúa. Y una persona puede vivir toda su vida sin saber por qué no siente nada, sin saber que lo que carga no es suyo, pero lo habita. Así trabaja el infierno cuando no se le enfrenta. No destruye con estruendo. Moldea con sombra. Y un día, te despiertas, y dices como Marta: «Tengo algo dentro que me odia». Pero no eres tú. Y por eso hay esperanza. Porque si no eres tú, todavía puedes ser libre. Cuando pensamos en el infierno, lo imaginamos como un abismo negro. Una cueva eterna sin salida, sin sonidos, sin forma. Sin embargo, en mis investigaciones descubrí un detalle que se repite, y que casi nunca se menciona públicamente, en las visiones místicas de santos y beatos: el infierno no está sumido en la oscuridad total, sino iluminado por una luz que duele. Esta idea, tan paradójica, me fue explicada por el padre Adriano F., un sacerdote capuchino que llevaba años recopilando testimonios místicos sobre el más allá. Me recibió en su celda en Roma con una sola lámpara encendida y una pila de cuadernos que parecían extraídos de otra época. Lo que más atormenta a las almas del infierno, me dijo con voz baja, no es la oscuridad. Es que aún perciben la luz de Dios, pero no la pueden soportar. Me costó asimilarlo. Pero entonces me mostró un fragmento del diario espiritual de la beata Ana Catalina Emmerich. En él,
La mística alemana relataba una visión en la que las almas condenadas no eran cegadas por la ausencia, sino por el exceso. Una luz blanca, pura, hermosa, que las rodeaba, pero que las hacía arder por dentro. No porque las destruyera, sino porque les recordaba constantemente lo que habían perdido para siempre. En esa luz, no hay consuelo. Porque no es una luz que abraza. Es una luz que revela. Y cuando el alma no está preparada para la verdad, la luz es castigo. San Basilio decía que Dios no deja de amar a las almas condenadas. Su amor permanece. Pero es un amor que, para el alma que ya no lo quiere, es insoportable. Y ahí está la clave de este capítulo. El infierno no es ausencia de Dios. Es su presencia, sin comunión. Es mirar el rostro del amado, y no poder amarlo. Es ver la luz, y no poder caminar hacia ella. Es conocer la verdad, y ya no poder cambiar. Y en ese estado, el alma no deja de ver. No deja de sentir. No deja de entender. Pero ya no puede decidir. Recuerdo un testimonio estremecedor de un hombre que fue rescatado clínicamente tras sufrir un infarto masivo. Durante 3 minutos estuvo declarado como muerto. Al volver en sí, lloró como un niño. No por miedo. No por dolor. Sino por lo que había visto. Le pregunté si podía describirlo. Solo dijo: vi una luz que me juzgaba. Pero no hablaba. Y lo peor, es que yo sabía que tenía razón. El infierno, entonces, no es una oscuridad donde no se ve nada. Es una claridad tan intensa, tan perfecta, que el alma no puede esconderse. Y al no poder huir, se consume. Santa Teresa de Ávila, en una de sus visiones más conocidas, escribió: allí, donde la luz lo muestra todo, no hay donde taparse. El alma arde, porque entiende. Entiende lo que hizo, lo que no hizo, lo que despreció, lo que ignoró. Y ya no hay remedio. Esa comprensión absoluta, sin consuelo, sin posibilidad de redención, es lo que quema más que 1000 fuegos. El padre Adriano me dijo una frase que anoté palabra por palabra. En el infierno, Dios no se va. Es el alma quien ya no puede acercarse. Y eso es peor que cualquier tiniebla. Y entendí que hemos simplificado demasiado nuestra catequesis. Hemos dicho que el infierno es estar sin Dios. Pero la realidad es más compleja. Y más dolorosa. El infierno es ver a Dios. Y no poder amarlo. Es estar ante la verdad, pero sin la libertad de responderle. Es ser visto. Y no poder mirar. Y entonces, lo que debería ser gloria, se convierte en pena. Una pena que no deja de iluminar. Una pena que muestra cada rincón. Una pena que no deja olvidar. Y ahí, querido amigo, la condenación no es solo sufrimiento. Es lucidez. Lucidez sin esperanza. Luz, sin redención. Si tuviera que elegir una sola frase que he escuchado repetirse en todas las entrevistas, confesiones, retiros espirituales y encuentros con personas alejadas de la fe, sería esta: no es para tanto. La he oído de boca de jóvenes que empiezan a jugar con el pecado como si fuera una travesura. De adultos que justifican la tibieza. De ancianos que miran su pasado con indiferencia. De sacerdotes cansados. De almas heridas. Y siempre, siempre, detrás de esa frase, hay un paso. Uno pequeño. Apenas perceptible. Pero crucial. Un paso hacia el infierno. Porque el infierno no empieza con grandes pecados. Empieza con la justificación del pequeño mal. Con la aceptación de lo tibio. Con la normalización de lo que ofende a Dios. Recuerdo a Teresa, una mujer de 52 años a quien entrevisté en Zaragoza durante un retiro de sanación interior. Me dijo: yo nunca maté, ni robé, ni hice mal a nadie. Solo fui dejando que las cosas se enfriaran. Primero dejé de rezar. Luego, de confesarme. Luego, de creer que el pecado existía. Y un día, me miré al espejo, y no vi a nadie. No vi a nadie. No fue una tragedia lo que la alejó de Dios. No fue un escándalo. Fue el adormecimiento del alma. Ese adormecimiento que llega cuando empezamos a relativizar todo. Cuando le quitamos peso al pecado. Cuando empezamos a pensar que Dios entiende. Que la misericordia lo cubre todo. Que ya habrá tiempo. Y así, paso a paso, el alma se enfría. Pierde sensibilidad. Y deja de arder. Los padres del desierto llamaban a esta enfermedad espiritual acedia. No es pereza física. Es desinterés por lo eterno.
falta de dolor por el pecado, pérdida de deseo de santidad. Es el demonio del mañana, del después, del ya lo haré. Y cuando el alma entra en ese estado, ya no se rebela, ya no blasfema, simplemente deja de reaccionar. Y eso es más peligroso que cualquier otro pecado, porque el alma que se siente culpable todavía vive, pero el alma tibia ya está medio muerta. San Juan nos lo advierte en el Apocalipsis 3,15-16. Conozco tus obras, no eres frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente, pero porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Te das cuenta? No es el gran pecador el que es rechazado. Es el indiferente, el que cree que no es para tanto. En una ocasión, un exorcista me dijo algo que aún me pone los pelos de punta. Los demonios no temen a los pecadores. Temen a los arrepentidos. Pero adoran a los tibios. Porque los tibios no combaten. No oran. No se resisten. Solo ceden un poco cada día. Y así es como el infierno se construye. No con grandes maldades, sino con pequeñas confesiones. Lo he visto en jóvenes que se pierden lentamente. En matrimonios que dejan de luchar. En consagrados que apagan su celo. En laicos que ya no distinguen lo sagrado de lo profano. Y todo comienza igual. Con una excusa. Con una frase. Con un no es para tanto. Pero sí lo es. Cada acto tiene peso. Cada omisión deja una marca. Cada elección nos acerca o nos aleja de Dios. Y si no aprendemos a encender la llama del alma, un día despertaremos con el corazón frío. Y ni siquiera sabremos cuándo comenzó. La condenación no siempre llega con un estruendo. Muchas veces, entra en silencio. Susurra palabras suaves. Y adormece la conciencia. Hasta que un día, ya no quieres despertar. Y ese día, el infierno habrá comenzado. Hay una imagen profundamente equivocada sobre el infierno que se ha arraigado con el paso del tiempo, la de una prisión impuesta, una celda sellada por un Dios airado, una reclusión definitiva donde las almas son lanzadas como castigo. Pero tras años de estudiar teología espiritual, de entrevistar a exorcistas, místicos y almas convertidas, he descubierto una verdad aún más inquietante. El infierno no te quita la libertad. Te deja solo con ella. Y eso es lo que lo vuelve insoportable. Durante una entrevista en Roma con el padre Giuseppe Montesi, experto en escatología, me explicó algo que nunca había escuchado en ningún púlpito. Me dijo: el mayor tormento del infierno no es el dolor. Es la certeza de que tú lo elegiste. Y que nadie más puede deshacer esa elección. Esa afirmación me dejó paralizado. ¿Te imaginas cargar eternamente con una decisión que ya no puedes revertir? Una decisión que tomaste muchas veces, durante años, con gestos, con omisiones, con palabras. ¿Y que ahora se ha vuelto tu eternidad? Eso es el infierno. El espejo eterno de tu propia libertad mal usada. La libertad es el don más grande que Dios nos ha dado. Pero también es el más delicado. Porque no se cancela ni siquiera en la condenación. No se suspende. Permanece. Y en el infierno, se convierte en el juez. Santa Catalina de Siena, en una de sus visiones, decía que el alma condenada no grita «sácame de aquí», sino «déjame». Porque, aun en la condenación, la libertad no desaparece. Solo se ha vuelto irreversible. Esto fue confirmado por San Alfonso María de Ligorio, quien escribió que el mayor tormento del alma condenada no es el fuego ni la oscuridad, sino la convicción de que ella misma cerró la puerta. Y ahora no puede, ni quiere, abrirla. Uno de los testimonios más duros que escuché fue el de un satanista convertido. Tras años de prácticas ocultistas, tuvo una experiencia cercana a la muerte durante una sobredosis. Me contó que sintió que su alma descendía, pero no era arrastrada. Era como si yo mismo caminara hacia abajo, sabiendo que no podía ir hacia otro lado. No porque me lo prohibieran, sino porque yo mismo había olvidado cómo se subía. Y agregó una frase que me marcó para siempre. No había cadenas. No había barrotes. Solo un eco que repetía lo que yo había dicho toda mi vida. Es mi decisión. Comprendí entonces que el infierno no es un castigo. Es una consecuencia. Y que Dios no lo impone. Simplemente confirma lo que el alma ha decidido tantas veces. Con actos, pensamientos y rechazos silenciosos, que esa decisión se vuelve identidad. Lo más terrible del infierno no es que Dios diga vete. Es que el alma dice, no quiero volver.
Y como Dios respeta la libertad hasta el final, no fuerza, no anula, no encarcela, solo respeta. Y ese respeto se convierte en condena. ¿Entiendes la gravedad de esto? No hay un tribunal que te acuse. No hay verdugos. No hay sentencia que venga de fuera. La condena eterna no es una imposición. Es una confirmación. Es el momento en que Dios, con lágrimas, dice, sea como tú has querido. Y en ese instante, todo cambia. El alma no puede culpar a nadie. No puede escapar. No puede rehacer. Porque ya lo hizo todo. Ya eligió. Ya decidió. Y ahora, solo queda vivir con esa decisión para siempre. Eso es el infierno. La eternidad de una elección. La libertad en su forma más cruel. ¿Y sabes qué es lo más inquietante? Que cada día, tú estás eligiendo. Cada pensamiento. Cada decisión. Cada silencio. Cada acto de amor o de desprecio. Todo te acerca más a Dios. O más a ti mismo. ¿Y si al final solo quedas tú? Sin Dios. Sin luz. Sin amor. Entonces tu libertad, ese don divino, se habrá convertido en tu propia prisión. Y el infierno no será otra cosa que eso. Una eternidad de ser tú, sin Dios. Este es el capítulo que más duele escribir. Porque si después de todo lo que has escuchado, las sombras heredadas, la acedía, la luz insoportable, la elección irreversible, aún crees que el infierno es un castigo impuesto desde arriba, entonces no has entendido nada. No. Dios no manda a nadie al infierno. Nunca lo ha hecho. Nunca lo hará. Y esa es la verdad que pocos tienen el valor de decir con claridad. Porque es más fácil predicar un Dios justiciero, que pone límites, que traza líneas, que castiga como un juez del Antiguo Testamento. Pero la verdad, la más dolorosa de todas, es que Dios respeta tanto tu libertad, que si decides irte, no te detiene. No porque no pueda, sino porque no quiere violentar el don más grande que te ha dado. La capacidad de amar libremente. Recuerdo una conversación con un monje cartujo en Grenoble. Había vivido más de 30 años en silencio, oración y penitencia. Le pregunté si creía que Dios podía enviar a un alma al infierno. Me miró, bajó la vista, y me dijo con un susurro que parecía atravesar siglos de sabiduría. Dios no envía. Dios espera. Pero hay almas que no vuelven. No porque Él no las llame, sino porque ya no escuchan. Y entendí que eso es lo más terrible del infierno. No es el fuego. No es el dolor. Es el eco. Ese eco eterno de una llamada que ya no puedes oír. De un abrazo que ya no puedes aceptar. De una luz que ya no puedes mirar. Y no es porque Dios se haya cansado. Es porque tú, durante toda tu vida, fuiste alejándote, un paso a la vez. No dijiste quiero el infierno. Solo dijiste, después. Ahora no. Mañana. Déjame vivir como quiero. Y Dios, como un padre que ama sin condiciones, te dejó caminar. Te llamó 1000 veces. Te esperó en cada Eucaristía. Te buscó en cada confesión. Te habló en cada silencio. Pero tú no quisiste volver. Y entonces, el día llegó. El momento en que se acabó el tiempo. El último latido. La última decisión. Y Dios, que no obliga a nadie, respetó tu libertad. Y no te mandó al infierno. Simplemente no pudo impedir que llegaras. Porque la puerta del cielo solo se abre desde dentro. Y tú no quisiste entrar. Este es el misterio más terrible del amor de Dios. Que es tan perfecto, tan libre, tan puro, que incluso deja ir. Y el infierno no es el fracaso de su amor. Es el silencio tras 1000 llamadas no respondidas. Es la soledad de un Dios que esperó, y ya no puede hacer más. Y ahora, que has escuchado todo esto, te toca decidir. Porque el infierno no es solo un lugar. Es un camino. Y tú lo recorres cada día. Con cada acto, con cada pensamiento, con cada elección. No hace falta ser malo para llegar allí. Solo hace falta dejar de amar. Y si llegas, no será porque Dios te condenó. Será porque tú cerraste la puerta por dentro. Si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti se ha conmovido. Quizás miedo. Quizás asombro. Quizás una voz que no sabías que seguía viva, y que hoy ha despertado. Hoy hemos hablado del infierno. No como símbolo. No como metáfora. No como castigo. Sino como una posibilidad real. Una consecuencia espiritual.
una eternidad sin amor. Pero quiero que sepas algo más. Dios no creó el infierno para ti. Lo creó para los ángeles caídos. Para los que, con plena conciencia y total libertad, dijeron: no serviré. ¿Y tú, que estás escuchando esto? ¿Que respiras? ¿Que aún sientes? ¿Que todavía dudas? Tú aún puedes elegir. Porque si hoy has sentido temor, no es castigo. Es gracia. Es Dios diciéndote: todavía hay tiempo. Todavía puedes volver. Nadie está tan lejos que no pueda ser abrazado. Ningún alma está tan rota que no pueda ser redimida. Ninguna herida es tan profunda que Cristo no pueda sanarla. Solo hay un infierno del que no se vuelve. El de quien no quiere volver. Y por eso estás aquí. Porque Dios, hoy, te ha llamado. A ti. Por tu nombre. No esperes a sentirte digno. No esperes a tener fuerzas. No esperes a estar listo. Dios no llama a los perfectos. Llama a los que están a punto de caer. Y les dice: ven. Ven, aunque tengas miedo. Ven, aunque no sepas orar. Ven, aunque no sientas nada. Porque más allá de toda teología, de toda catequesis, de toda doctrina, Dios solo quiere salvarte. Y si has escuchado este vídeo hasta el final, es porque tu alma todavía quiere ser salvada. No dejes que el infierno comience en ti. Elige la luz. Elige el perdón. Elige hoy. Elige ahora. Elige a Dios.